en contacto con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Bonker, a quien ya lo saludo, está en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de la Moneda. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos. Sí, buenos días, encantado. Les pido disculpas por no estar ahí. Yo sé. Era el diseño, era mi intención, mi deseo. Además, para poder saludar a los panelistas, a quienes conozco y los escucho atentamente domingo a domingo. Y bueno, el fallecimiento del carabinero y las diferentes misas que se hicieron en la Escuela de Suboficiales, donde me tocó estar presente, como el ministro Belolio de la Escuela de Oficiales, también el presidente, en fin. Una noticia dura porque finalmente son jóvenes, 24 años, y se hizo un bonito recuerdo de su labor y también se rezó por su alma. Sí, de hecho estamos viendo recién imágenes, ministro, a propósito de lo que está pasando en paralelo en Temuco, el cortejo fúnebre que va a despedir a este cabo segundo de Carabineros. A propósito de eso mismo, ministro, bueno, esto trae varias reacciones, trae varios cuestionamientos, varias críticas también, incluso algunos lo llaman el fuego amigo. Parlamentarios de la zona de la Araucanía que corresponden y que pertenecen a Chile Vamos están congelando, ya congelaron las relaciones con el Ejecutivo a propósito de lo que pasó con la muerte de este cabo segundo. Y piden más acción, piden por favor que el gobierno tome las cartas en el asunto y trate de contener la violencia que hay hoy por hoy en la Araucanía. Me imagino que molesta, inquieta, preocupa este congelamiento de relaciones. A ver, siempre el óptimo y el ideal en una coalición es que las cosas fluyan, que se discuta, que haya enojos, molestias, acuerdos, pero que se produzca un proceso de conducción, ¿no es cierto?, de conducción, más uno cuando uno está en el gobierno. La de responsabilidad es doble, es distinta a la de la oposición, que también tiene una responsabilidad y también hay que actuar de manera responsable, pero la responsabilidad es doble. Es mucho más exigente porque la ciudadanía confió en un equipo, les dio un mandato y gobiernen. Y gobierno significa llegar a acuerdos. Nadie piensa que vamos a andar a los besitos y a los abrazos todos los días, pero evidentemente lo mínimo que uno puede esperar es que se produzca esa conducción. Es así, bueno, el Partido Popular ha planteado una molestia, un congelamiento, quiere más acción en materia de seguridad y el orden público, pero particularmente en seguridad en la región de la Araucanía. Parlamentarios de ese partido son parlamentarios de esa región. Están detrás del nombramiento de un encargado presidencial. Un ministro encargado piden, ¿no? Exactamente, un ministro encargado presidencial que busque soluciones en esa materia. Yo creo que esperemos que ese congelamiento se derrita pronto y podamos avanzar en buenas decisiones. Lo entendemos como un llamado de atención, una alerta, y vamos a buscar y hacer todo lo necesario para descongelar esas relaciones y buscar un mayor acercamiento, porque es necesario, es ideal. Recién escuchaba a Rodrigo en torno a lo que ocurrió el 25. Yo creo que hay que entender claramente lo que ocurrió el 25. Uno puede interpretarlo de múltiples razones, pero lo que sí es claro es que votó mucha gente y que lo que nos pide es, queremos una vía institucional, ordenada, pero queremos cambios, pero pónganse de acuerdo. Y eso es una exigencia. Yo mismo formé parte, y ustedes también quizás, de esas votaciones, de esas decisiones y de esas preferencias. Y por lo tanto, uno también como ciudadano, en este caso, no solamente ministro, lo que busca y lo que espera es precisamente eso. Usted decía, ministro, ojalá que este congelamiento se derrita lo más rápido posible, lo más prontamente posible. ¿Se va a derretir antes del martes, cuando se vote la acusación contra el ministro Pérez? ¿Cuánto podría complicar eso? ¿O le preocupa efectivamente que el ambiente se ponga un poco más turbio a propósito de este congelamiento de estos parlamentarios de la Araucanía? Sí, la acusación constitucional, claro, va por un carril distinto y hemos ya manifestado en innumerables ocasiones lo injusta y la falta de fundamento que hay detrás de ello. Pero normalmente las acusaciones son más que de defensa jurídica, muchas veces hay argumentos políticos y alineamientos políticos y esperamos poder de aquí al martes convencer no solamente a los nuestros que ya están muy convencidos y la van a rechazar, sino que en la oposición desde que carece de fundamento. Lógicamente, lo que queremos es llegar no solamente al martes, sino que ojalá hoy día o mañana a que esta situación se descomprima para poder enfrentar en unidad, porque es lógico, las situaciones que se vienen por delante, no solamente una acusación, sino que también reformas, modificaciones y una serie de desafíos que tiene el gobierno, como por ejemplo pensiones o la recuperación de la pega, del trabajo, que es tan urgente. Hay señales algunas menores que están dando cuenta de una recuperación del empleo y ahí es donde hay que hincarle el diente.
Sí, ministro, usted lo menciona, pensiones, y no fue la mejor semana, podríamos decir, para el gobierno respecto a lo que significa el segundo retiro del 10%. Y leía una crítica que hacía el propio presidente de Bópoli, Andrés Molina, respecto a su figura o su labor dentro de esto de ser puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Decía que lo veía bastante ausente y prestando poco apoyo también respecto a ese punto, al segundo retiro del 10%. ¿Le llegan esas críticas? Bueno, siempre las críticas tienen que ser bienvenidas, po. Ahora, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuando hay éxitos, son éxitos de los ministerios sectoriales o de otros. Cuando hay problemas, es la Secretaría General de la Presidencia, es la historia de este ministerio, que tiene que coordinar la relación con el Congreso, con el resto de los ministerios, el seguimiento del programa de gobierno y finalmente hacer una labor de acompañamiento al presidente de la República en todas estas labores. Entonces, mire, siempre se reciben las sugerencias, los planteamientos y claro, se señala por parte de ellos que hay una ausencia de nuestro ministerio en ese debate. En fin, vamos a tratar de corregirlo lo mejor posible para que esté contento el presidente de Bópoli y pueda cambiar su opinión. A propósito de opiniones, oiga, quiero saber su opinión respecto a aquellos parlamentarios que siguen apoyando esto del segundo retiro del 10%. ¿Van a estar alineados de aquí para adelante? ¿Existe esa posibilidad de alinear a los parlamentarios de Chile Vamos respecto a este tema en lo específico? Y le hago una pregunta además, porque hoy día se la preguntaban en una entrevista al Mercurio al presidente Piñera, si ahí el populismo está en Chile Vamos. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, varias cosas. Lo que señalaba usted respecto de esta semana que fue compleja. Sí, fue compleja en algunos temas porque se votó en general el segundo retiro, pero pasó colado temas que son súper relevantes. Por ejemplo, la creación del Servicio de Protección de la Niñez, que termina con el Sename o empieza a terminar con el Sename, que es una tremenda demanda. Y ahí me hubiera gustado que el presidente Bópoli hubiera aplaudido, porque era un planteamiento, si no me equivoco, de su candidato presidencial a las primarias, los niños primero en la fila. Y ahí sí que tuvimos que trabajar y conseguir los votos. A eso me refiero cuando hay méritos, no hay aplausos, no hay reconocimiento. Pero cuando hay algún problemilla, vamos con el megáfono así de grande, reclamando y criticando. Cuando uno es gobierno, cuando uno es coalición, tiene que trabajar en equipo y unido. Y eso estamos haciendo nosotros, tratando de esforzarnos en que trabajemos en equipo y unido, con complicaciones, con enredos, pero un poquito de prestar también ropa y acompañarnos y arroparnos entre todos para poder ir avanzando en la difícil día a día de ir conduciendo y gobernando, porque es muy difícil para cualquiera. Nosotros, los anteriores, la presidenta Bachelet y todos los que les ha tocado estar en esta función. Por eso lo señalo, porque es importante, pues es importante que se reconozcan temas positivos, como también complicaciones en las que tenemos que trabajar conjuntamente. Más que esas críticas, que la verdad que las recogemos, me gustaría también que hubiese habido un reconocimiento de nuestra otra materia, que precisamente era una materia que Bópoli puso sobre la mesa cuando levantaron banderas presidenciales hace ya unos años atrás, con motivo de las primarias presidenciales. Todavía me recuerdo ese eslogan, los niños primeros en la fila, los niños no pueden esperar. Aquí está la respuesta. Nos queda un par de segundos. Me hubiese encantado escuchar una respuesta y un reconocimiento en esa materia, porque eso sí que es legado. Sí. Eso sí que es legado. Va a ser tema en Semana 24, en un rato más ese tema, no se preocupe, ministro. Lo que quería preguntarle, yo sé que nos queda un par de segundos, tiene una reunión ahí en el Palacio de Gobierno, no me respondió lo del populismo. Hoy día el presidente en el Mercurio dice, sí, efectivamente, estamos en época de elecciones y los parlamentarios son seres humanos. ¿Usted también está en esa línea? Mire, hay un periodo complejo, no solamente que dice relación con las elecciones, sino que también que dice relación con el proceso que se está viviendo de mayor convulsión, de mayor apasionamiento, de ideas sobre la mesa, de un proceso constituyente que está partiendo. Y por eso siempre hay que tratar de poner la pelota al piso lo más posible. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Entendiendo que es difícil, porque muchas veces uno dice el segundo retiro o el primer retiro, ¿es populismo o no? Ahí hay que ir tomando definiciones. Hay algunos que dicen y reconocerán que sí, que es un sistema, que es una decisión populista. Otros dicen, sabe que no es populista. Hay una falta de recursos y de necesidades urgentes. El Estado y el gobierno ayudó mucho, pero también tenemos que ayudar por este otro lado y por lo tanto no lo considerarán así. Mire, lo que tenemos que hacer en este caso es conducir de buena manera los proyectos que son complejos, como este, donde esperamos tener un acuerdo del Fondo de Pensiones en el Senado. Y ahí el emplazamiento también a la oposición. Pues si ustedes nos dicen, oye, llevamos desde enero con esto aprobado, escuchaba en el panel,
3 y 3, 6 o 6 para allá o 6 para acá, pero quien preside la Comisión de Trabajo no es precisamente un parlamentario oficialista, sino que es de oposición, que ha ayudado mucho, pero hay que dar el último empujón para poder provocar ese acuerdo. Ahí es donde está la gran reforma, que también va de la mano con eventuales retiros, con un cambio importante en cómo funcionan las administradoras de fondos de pensión, con el avanzar hacia una pensión básica universal, que hoy día no la tenemos y que es importante tenerla, con mayor recaudación fiscal. Entonces, no es que no haya ideas, no es que no haya propuestas, no es que nosotros no hayamos avanzado muchísimo más de la reforma, incluso que presentó la presidenta Bachelet, hemos avanzado mucho más. Entonces, también un poquito de escuchar, y ahí engancho con lo que decían los panelistas, lo que ocurrió el 25 de octubre, que es clarito. 7,5 millones de personas, como nunca, votan, marcan una hoja de ruta institucional, tradición democrática, muy nuestra, y que nos diferencia de otros países, y que dan cuenta además no solamente de eso, sino que, oiga, pónganse de acuerdo. Está bien las diferencias, pero avancemos por esta línea. Entonces, a recoger ese planteamiento. Y ese planteamiento, vuelvo a reiterar, no es solamente la ciudadanía, pues yo también soy ciudadano, también voté. Y también voté por opciones que hoy día son mayoritarias en ese resultado. Porque eso es lo que queremos, y eso es lo que tenemos que hacer. Ministro, a propósito de opciones, sí o no nomás la respuesta. ¿Es momento de candidaturas presidenciales? Es que siempre pasa, porque... Se lo pregunto, ¿usted sabe por qué? Por su colega de gabinete. No, pero le voy a explicar. Ya. El 25 de octubre, lo que debería haber ocurrido era la elección municipal. Y después de la elección municipal, entrábamos en una lógica de cierre del gobierno que estaba de turno y entrábamos en una lógica más electoral, más política electoral. Entonces, lo que ocurrió ahora es que las municipales se nos corrieron para abril, pero después del plebiscito, evidentemente, se vienen y se ponen las cartas sobre la mesa. Es lo que corresponde. Ahora, a este gobierno le toca no solamente ir abrochando y cerrando, sino que además, inéditamente, conducir un proceso constituyente de buena manera. O sea, hay un desafío nuevo, aparte de la recuperación del trabajo y ponernos de pie en los temas de pandemia. Entonces, son 3 cosas súper potentes, que es ir cerrando temas claves del programa de gobierno, proceso constituyente y lo que es relación con pandemia y recuperación de trabajo. Entonces, en ese contexto, ¿es razonable que empiecen a surgir cartas? Yo creo que sí, ya es el minuto. Si no, aquí no hay tapados, no los que llegan a última hora. No, ya es bueno que empiecen a mostrar sus cartas, sabe que yo estoy pensándolo, de manera prudente también, para no confundir en el debate, y tanto en la oposición como en el oficialismo. Ahora, lo que pasa es que hay tantos que no van a caer en una papeleta, sean todos. No, por supuesto. ¿Y usted lo ha pensado? Siempre uno lo piensa, pero hoy día soy ministro. Feliz de la vida. O sea, no sé. Es que alguno ha dicho que hoy día soy ministro, pero en marzo puede cambiar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero no hay que rehuir a nada. No, por supuesto. No se preocupe. Y en Renovación Nacional, así como la UDI, Evópoli, tienen que tener sus candidatos. Yo soy militante de Renovación Nacional y por lo tanto tienen que tener sus candidatos. Y al mismo tiempo tiene que haber una primaria. Eso es inevitable, ¿no? Eso de que todos ungimos a uno porque está muy bien en unas encuestas, o en otras sí, o en otras no, porque me cae más bien o más mal. No, yo creo que tiene que haber primaria. Lo demostramos en la anterior, que habían pocos que querían primaria. Y salieron un poquito complejas esas primarias, un poquito intensas, con harto condimento en los debates sobre todo, los recordaremos, pero votó 1,5 millones de personas. Entonces, por lo mismo yo creo que es importante que existan primarias y que los diferentes partidos tengan sus candidatos o candidatas. Y en Renovación Nacional, en la UDI, bueno, y en Renovación Nacional hay varios nombres dando vuelta. Hay unos como que están en el Ministerio de Defensa, como es Mario, que ha planteado, no estoy diciendo nada nuevo. Hay senadores también. Bueno, en fin, ahí vamos a ir viendo cómo camina la cosa. Muy bien, pues el ministro Cristian Monkever, en conversación con Semana 24, agradecerle el contacto, ministro, a ver si la próxima lo tenemos sentado acá en el estudio. De todas maneras, ¿ya? Eso no me lo pierdo, porque además, de verdad, creo que hacen un buen programa y de buen análisis, de buen nivel, que ayuda para tomar decisiones después. Así que, encantado. Gracias, ministro. Vaya a la reunión, a retar el presidente. Gracias, que les vaya bien.